Muy bien, arrancamos entonces, último día de la semana para el Junco. Mañana nos queda otro día más y quería presentarles algunas cosas. Primero comenzar un poquito a retomar lo que había comentado de la vida de Dostoyevsky el martes, perdón, retomar esa narrativa para poder un poco ir terminando o tener todo el panorama de cómo fue la adicción de Dostoyevsky al juego y cómo era esta relación de él con los casinos, con las salas donde se desarrollaba justamente toda la parte de el azar, de la ruleta, de las cartas. Para eso quería que podían ustedes conocer cómo era Wiesbaden por dentro, porque ahora justamente nos vamos a adentrar en este capítulo que tenemos para leer hoy, en uno de los casinos de Ruletenburgo, que si bien es una ciudad inventada, sabemos que está inspirada en gran parte en algunas ciudades como en Baden-Baden o en esta mismo de Wiesbaden. Entonces, rapidito les presento un poquito para que conozcan cómo es el casino por dentro, que vean lo lujoso y lo suntuoso que puede ser, ¿no? Das Casino Wiesbaden gehört zu den schönsten Spielbanken Europas. Seit 1984 ist das Casino im Weinsaal des Kurhauses zu finden. Über 600 Gäste stellen hier jeden Tag ihr Glück auf die Probe. Doch auch wenn alle Gäste mit mehr oder weniger Gewinn nach Hause gehen, die Spielbank schläft laut Saalchef Friedrich Becker nie. Die Spielbank schließt Vamos a saltarnos las entrevistas. Me interesaba también ver a este personaje, verschiedene ¿no? Persönlichkeiten und das ist jedes Mal eine neue Herausforderung, neue Menschen kennenzulernen. Doch wie wird man eigentlich Croupier? Croupier kann man hier in Casino Wiesbaden lernen. Ich bin Este personaje del copié, ¿no? Es justamente, lo vamos a encontrar ahora en el capítulo que leemos, y es para que sepamos el que dirige un poco la mesa de juego, ¿no? El que está repartiendo o las cartas o a su bien viendo cómo van las apuestas en la ruleta, ¿no? Es este personaje de acá que está auch mittlerweile einer der Ausbilder hier im Casino. Man kann sich bewerben, wenn wir gerade Leute suchen. Abwechslung gibt es auch für die Spieler, denn im Wiesbadener Kurhaus kann man sowohl Roulette als auch Blackjack und Poker spielen. Also wir haben fast jeden Tag ein Turnier. Wir haben jeden Tag Bien, un poco para que veamos cómo es Wiesbaden por dentro, ¿no? Algo así súper rápido y sencillo. Y estos eran los ambientes donde justamente Dostoyevsky estaba, ¿no? Donde se encontraba jugando todo el tiempo y que le llevó en parte a esta especie de adicción, de ludopatía, que fue desarrollando con los años. Bien, como dato, nada más, un dato actual, decirles que solo 30 kilómetros de la ciudad de Frankfurt, los habitantes de Wiesbaden presumen de vivir en uno de los lugares más caros del mundo actualmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad tuvo que reciclarse para recobrar el esplendor de otros días, y es posible que la etapa de prosperidad que vive actualmente esté relacionada con la progresiva implantación de algunos consorcios empresariales que, para satisfacción de sus 290.000 habitantes, no parecen perturbar la legendaria paz, tranquilidad y riqueza del lugar. Una ciudad extremadamente millonaria, en gran parte por la gente que lo habita. Algunas de las docenas de mansiones siguen siendo usadas como medios de descanso y de vacaciones. O sea, sigue la tradición de ir a este sitio lujoso, suntuoso, para descansar, para reposar, para recobrar fuerzas y para gastar el dinero que se tiene de más también, ¿no? Este era el ambiente en el que estaba Dostoyevsky, un ambiente rico y él siendo sumamente pobre, ¿no? Contradicciones de la vida. Volviendo con Dostoyevsky, después de su última instancia en Wiesbaden, agobiado por las deudas, ya habíamos esto hablado el martes, aceptó el encargo de escribir una novela en tiempo récord mientras seguía trabajando en el borrador de Crimen y Castigo. Sus amigos le dan un consejo. Para ganar tiempo, debe contratar a alguien que pueda tomar la obra de dictado. Es así como conoce a Ana Grigorievna, y ahorita les voy a compartir la imagen de ella. Ahí está. Esta es Ana, y ahí tenemos a un lado a Dostoyevsky. Ana Grigorievna.
Gracias a su ayuda, acabará en 3 semanas la gran novela sobre la ludopatía, El jugador, la que estamos ahora leyendo, que es una terrible síntesis de sus experiencias frente a la mesa de juego. Solo unas semanas después, Ana, ella, se convertirá en su segunda esposa y en su infeliz compañera en un nuevo descenso a los infiernos de la ruleta. ¿Por qué esto? Porque Dostoyevsky no deja la ludopatía. Llevan solo unas semanas casados cuando el autor propone a su esposa hacer un viaje por Europa. En realidad se trata de una forma de escapar de los acreedores porque estaba repleto de deudas. A su paso por Hamburgo jugará de forma desenfrenada perdiéndolo todo. La madre de Ana les envía algo de dinero y el autor decide tentar a la suerte en Baden-Baden. Ya habíamos conocido este casino, ¿no? El casino famoso de Baden-Baden. Para que lo recordemos y lo veamos de imagen, lo vuelvo a compartir aquí. Este suntuoso casino, vuelve a perder todo. A requerimiento de Fyodor, Ana coloca una postura en la mesa de juego. Pierde, por supuesto, pero será incapaz de compartir el vértigo que experimenta su esposo a cada vuelta de ruleta. Ella también pierde cuando apuesta, pero no siente lo que siente Fyodor, ¿no? Ya el martes veremos qué pasa con la ludopatía en las personas. Aparte de todo el contexto vital, hay una disposición que tenemos nosotros a adquirir ciertos vicios y ciertas inclinaciones, ¿no? Tal es así que en su diario, ¿qué va a escribir Ana? Va a decir lo siguiente. Ahí está Ana, ¿no? Bueno, esta foto quizá no sea muy feliz, pero bueno, así era, ¿no? Lo que dice Ana en su diario. Fedia, Fyodor, se ha ido a la sala maldita. Yo prefiero quedarme en casa en una habitación oscura y no moverme. Miren cómo describe el casino Ana, ¿no? Una sala maldita. En esos días van a parar a manos de los usureros las escasas joyas de Ana. Fyodor va a empeñar todo la riqueza que tenía ella. Algunos de sus vestidos y hasta las alianzas de boda de ambos. Imagínense cuál era el nivel de Fyodor, cómo estaba. Empeña todo, hasta el mismo anillo de bodas. O sea, imagínense el nivel, ¿no? Tras dejar Baden-Baden, Fyodor instala a su esposa en Ginebra y se va solo a jugar a la estación suiza de Saxon-les-Bains. Le deja a ella en Ginebra y él se va a esta estación, a este casino. La visita de Dostoyevsky a Saxon, según deducimos por la correspondencia que le envía su esposa, cobra tintes desesperados. Se hospeda en un hostal de mala muerte en cuya habitación permanece recluido cuando no está en el casino, para evitar que le reclamen los atrasos en el pago de sus facturas. En sus cartas está expresado el profundo drama que vive el autor. Pide perdón a su mujer por cada pérdida, le implora el envío de más dinero, a veces demuestra un tímido optimismo que será seguido por otra misiva desgarradora. Terrible, ¿no? Aunque en una carta a Ana, el autor asegura haber vencido por sí mismo el vicio del juego, fueron las circunstancias en las que apartaron a Dostoyevsky del tormento que era la ludopatía. ¿Cuáles fueron esas circunstancias? En 1877, el juego quedó prohibido en Alemania y en Suiza. Por decreto, por ley, se prohíben estos lugares, se prohíben estos tipos de juegos. Que como sabemos, uno de los grandes lemas, por ejemplo, de que se hizo famoso con el casino de Monte Carlo, ¿cuál era? La casa nunca pierde. Y es que es así, la casa nunca pierde. Bueno, en 1877 queda prohibido en Alemania y Suiza. El autor, Dostoyevsky, no puede permitirse un viaje a Monte Carlo, que en 1856 se convierte en el nuevo templo de la ruleta europea. Es posible, aunque no queda constancia documentada, que Dostoyevsky jugara en el casino de Montecatini, un casino que queda cerca de Florencia, ¿no? En Italia. Fyodor en Florencia pasa algunas semanas, por eso se deduce que posiblemente también jugó en este otro casino que tiene una fuente hermosísima, como nosotros la podemos ver ahí. Situado en la región de la Toscana, Montecatini cuenta con varias fuentes termales ricas en cloruro sódico sulfuroso.
Aunque en el siglo XV ya se conocían las bondades de estas aguas, no es hasta 1733 cuando el lugar se transformó en centro termal gracias al impulso del gran duque Pietro Leopoldo di Lorena en los siglos XIX y XX, duque que por cierto era muy aficionado a las artes y sobre todo el teatro. Monte Catini se convirtió en destino vacacional de una pléyade de músicos italianos. Fíjense en esto. Este lugar que estamos viendo ahí, durante 20 años fueron sitio para el descanso de Giuseppe Verdi, el gran Giuseppe Verdi. Nosotros hemos posiblemente escuchado, no sé, quizá algunas obras de él, como Rigoletto, por ejemplo, ¿no? Y allí compuso el tercer acto de Otelo y preparó la orquestación de Falstaff. Otro de los grandes fue Puccini, que ideó en el lugar una parte de la Fanciulla del West, y Rossini fue huésped habitual del Locanda Maggiore, donde se conserva todavía una habitación dedicada al compositor. Puccini, ¿no? Rossini, grandes compositores. Enrico Caruso y Alfredo Toscanini se regalaban periodos de reposo en los hoteles termales después de alguna gira triunfal. Imagínense lo importantes que eran. Por eso es que no estamos hablando de cualquier lugar. Tiene un fuerte impacto social estos sitios, que quizá ya no tienen hoy en día, pero en ese entonces eran muy importantes. Por cierto, les recomiendo, ahí en Quito se va a presentar una obra de Puccini, no una ópera, que por ahí les mandé un banner que sería bonito que lo pueden ir a ver. Continúo y con esto termino. Pero el barro de Marcello podía limpiarse. Dostoyevsky murió en 1881 con la conciencia de estar sumido en la degradación. Solo unas semanas antes de su muerte, ya gravemente enfermo, el autor recibió en su casa la visita de un caballero desconocido. Era un enviado de Turgenev. ¿Se acuerdan de Turgenev? Yo les hablé de Turgenev el martes que pasó, este literato que jugaba, ¿no? En Baden-Baden y que gastaba el dinero que tenía de más. Y que le prestó grandes cantidades de dinero a Dostoyevsky que él nunca terminó de pagar. Bueno, un enviado llega a su casa cuando está yendo a morir, de parte de Turgenev, que quería reclamar un dinero que se le debía desde hace más de 15 años y que Dostoyevsky había quemado a su paso por Baden-Baden, quemado, malgastado en la ruleta. Es decir, las deudas le persiguieron al pobre hasta en la muerte. Bueno, el siguiente martes seguiremos ahondando en cambio en qué pasó en esta ciudad italiana con Dostoyevsky, que es otro tema interesantísimo, pero por tiempo no me quiero alargar en su historia. Pero como ven, entonces tenemos una imagen completa de, por lo menos, el tema del juego, ¿no? Y de la importancia de estos casinos y de estas curas de agua que hacía la gente, ¿no? Enviadas de los médicos por estrés, ¿sí? Se iban a estos sitios para sanarse. Ya les había comentado que el mismo Freud había enviado a varias de las histéricas a estos lugares, ¿no? Para que se relajen, se calmen y después volvían y un mes o 2 meses ya tenían otra vez los síntomas, ¿no? Porque lógicamente era un tema más psicológico que otra cosa. Bueno, interesante lo de Dostoyevsky. Bien, breve resumen del capítulo que leímos el día martes y arrancamos de lleno ya con la lectura del capítulo de hoy, que está muy bueno. Bien, capítulo 9. Por puntos igual, voy a leer un resumen cortito y después una especie de sinopsis que hace nuestra querida amiga Daniela Paolini sobre este episodio que me pareció interesante. Capítulo 9. Está dividido en 3 momentos, podríamos nosotros decir. El primer momento es el encuentro en el hotel de Alexei con la babulinka, ¿sí? No en el hotel de Alexei, sino en el encuentro en el hotel, tanto de Alexei con la babulinka, que se llama Antonida Vasilevna Terasevich, que ha llegado de sorpresa, ¿no? Luego de este encuentro y de este primer diálogo hay un segundo encuentro de la abuela con el general y toda la corte que le sigue, y un tercer momento que va a ser la salida de la habitación de la Búscame babulinka lo del y paz, no me entiendo. el Tú me acto, pides una ¿no? cosa, me pides. Solamente que te digo que no te voy a Eh, entregar amor. Me parece que hay un micro abierto, Ahí están las que te dije, míralas ahí, las únicas que tengo. perdón. Ya, ahí retomamos. Bien.
¿Qué nos dice Daniela Paolini? Y ahí este es el resumen completo, ¿no? En el hotel, rodeada de sirvientes y transportada en un sillón, está Antonida Vasilevna Terasevich, la abuela, hablando fuerte y dando órdenes por doquier con actitud altanera y provocativa. Increpa a Alexei preguntándole qué hace mirándola fijo sin saludar si es que no la reconoce. Él le responde que no la esperaba y que está asombrado. Luego le dice quiénes están en el hotel y juntos van a buscarlos, llamando la atención de todos los que se cruzan en su camino. Recordemos que es como si fuera una especie de procesión donde todo el mundo le sigue. Aquí está una de las imágenes de la babulinka llevada por su mayordomo, ¿no? Bien. Alex se abre la puerta del escritorio donde se hallaba el general, Polina, los niños con la niñera, Mademoiselle Blanche y su madre de Gru, con un príncipe ruso y un viajero alemán. El efecto que produce la inesperada aparición de la abuela deja a todos pasmados del asombro. Recordemos que querían verla muerta para heredar todo lo que tenía, ¿no? Por unos segundos permanecen todos callados hasta que la abuela rompe el silencio. Descarada les dice que está al tanto de los telegramas que enviaron preguntando si ya se había muerto. Nos gustó, eso habíamos comentado el martes, la personalidad tan desinhibida de la abuela. Al marqués le dice que es un payaso y que no le cree nada. Al general que mentía cuando le decía que estaban preocupados por su enfermedad. A este último también le reprocha que esté gastando en lujos cuando tiene todo hipotecado y le pregunta si ha despilfarrado todo en la ruleta. Cuando el general lo niega, ella no le cree. Entonces dice que irá a ver la ruleta y los entretenimientos del lugar y que Alexei Ivanovich la acompañará en su recorrido, ¿no? Ella no sabe que Alexei ha sido despedido por el general apenas un día antes. Luego, la abuela va a saludar a Fedosia, la niñera de los chicos, y dice que le agrada la actitud de Mr. Ashley, que está también ahí presente, a quien le propone que vaya a visitarla a su suite. Apólina le dice que es una muchacha magnífica, pero que tiene mal carácter. La abuela se retira y todos, excepto el alemán y la madre de Mademoiselle Blanche, deciden acompañarla, ¿no? Ellos dos se quedan ahí. Bien, ese ha sido el capítulo 9, un capítulo muy bonito realmente, que nos ha gustado bastante y que marca una bisagra entre lo que estábamos leyendo y lo que ahora vamos a comenzar a leer. Bueno, les comparto entonces la imagen de del libro y arrancamos. Estamos en la 68. Bien. Mamá, ¿no sé si nos puedes ayudar leyendo, porfis? A ver, ahí comparto. Listo. No, perdón, esto no es. Este es el capítulo, ya leímos, vamos al 10. Perdón. Ahí estamos. Bueno, aquí está una imagen bien interesante también, ¿no? Esa abuela. Listo, ahí va. En los balnearios y verosímilmente en toda Europa, los gerentes y los metros Se te escucha con eco. No sé qué. no tengo nada conectado, sigo con eco. Sí, estás con eco, no, no se escucha muy bien. Pero no, no, tranquila, tranquila, no, no pasa nada. No sé si Alexis nos puede ayudar, porfis. Sí, con gusto. Ahí se escucha sin eco. Sí, gracias. Ya. En los balnearios y verosímilmente en toda Europa, los gerentes y los matres del hotel, cuando asignan una habitación a un cliente, se inspiran menos en sus exigencias y deseos que en la opinión que se forman de él. Y hay que reconocer que raras veces se equivocan, pero Dios sabe por qué le asignaron a la abuela unas habitaciones tan fastuosas que esta vez pasaron de la raya. 4 piezas magníficamente amuebladas, con cuarto de baño, dependencias para la servidumbre, habitación aparte para la doncella, etc. Un grande duché había efectivamente ocupado aquellas habitaciones 8 días antes, y como es natural, se apresuraron a comunicárselo
a los nuevos ocupantes a fin de darle mayor valor a los compartimientos. Transportaron, o mejor dicho, hicieron rodar a la abuela por todas las habitaciones, que ella examinó atenta y severamente. El matré del hotel, hombre de cierta edad, de cráneo calvo, la acompañó cortésmente en este reconocimiento de propietaria. No sé por quién habrían tomado todos a la abuela, sin duda por una persona de gran distinción y sobre todo muy rica. En el registro escribieron: Madame la General Princess de Taraseviecheva. Taraseviecheva. Aunque la abuela jamás había sido princesa. Su servidumbre, el compartimiento reservado, el montón de paquetes inútiles, de maletas y de incluso de baúles que habían acompañado a la anciana, sirvieron sin duda de pedestal para su prestigio. Y eh, y el sillón, el tono cortante y la voz de la abuela, sus preguntas impertinentes, hechas con un aire completamente desenvuelto y no soportando la menor réplica. En resumen, la figura toda de la abuela, erguida, brusca, autoritaria, acabaron por conquistarle la veneración de todos. Mientras pasaba revista a su apartamiento, la anciana hacía detener bruscamente su sillón, señalaba algún objeto del mobiliario y hacía inesperadas preguntas al matré, que sonreía respetuosamente, pero que comenzaba ya a temblar. Ella lo interrogaba en francés, lengua que hablaba muy mal, de manera, de manera que yo había de traducir con frecuencia lo que decía. Las respuestas de Matré no le gustaban en su mayor parte y le parecían insuficientes. Además, hacía preguntas desprovistas de sentido e inspiradas en la más exagerada fantasía. Por ejemplo, se detuvo bruscamente ante un cuadro, una copia muy mala de un original célebre de tema mitológico. ¿De quién es ese retrato? El matré le respondió que probablemente se trataba de un retrato de una condesa. ¿Cómo? No lo sabes. Vives aquí y no lo sabes. ¿Por qué está aquí ese cuadro? ¿Por qué Visquea? A todas estas preguntas el matré no pudo responder satisfactoriamente y se quedó aturdido. ¡Qué imbécil!, dijo la abuela en ruso. La llevaron a otro, la llevaron a otro lado. El mismo incidente se reprodujo con una figurilla de Sajonia que la anciana contempló largo rato y dijo luego que se la llevaran, sin que se sepa por qué. Por último, anonadado, al matré a preguntas cuánto habían costado las alfombras de la alcoba y dónde las fabricaban. El matré le prometió informarse. ¡Qué bestias!, gruñó ella, y dedicó toda su atención al hecho. Magnífico baldaquino, deshágalo, deshicieron la cama. Más, desháganla del todo. Quiten las almohadas, la funda, saquen el edredón. Todo lo sacaron y la abuela lo examinó atentamente. Ya. Por fortuna no hay chinches. Llévese toda la ropa de cama. Utilizaré la mía y mis almohadas. Además, todo esto es demasiado lujoso. ¿Acaso a mi edad necesito un apartamento como este? Para aburrirme yo sola. Alexis Ivanovich, ven a verme con frecuencia cuando hayas terminado de dar clase a los niños. Desde ayer no estoy ya al servicio del general, repuse, y vivo en el hotel por cuenta propia. ¿Por qué? El otro día llegó de Berlín con su mujer un alemán importante, un varón. Ayer, durante el paseo, le dirigí la palabra en alemán sin tener en cuenta la pronunciación berlinesa. ¿Y qué?
Consideró esto una impertinencia y se quejó al general. Me despidió inmediatamente. Pero injuriaste al varón. Aunque le hubieras hecho, la cosa no es para tanto. Oh, no, al contrario, él me amenazó con el bastón. Y tú, cobardón, le has permitido que te tratara así al preceptor de tus hijos, dijo ella bruscamente al general. Y por si fuera poco, le has despedido. Está visto que todos vosotros no servís para nada. No se preocupe, tía, respondió el general con una matiz de altiva familiaridad. Sé lo que debo hacer con mis cosas. Además, Alexis Ivanovich no le ha informado con exactitud. ¿Y cómo pudiste soportar eso? Me preguntó ella. Quería provocar al varón a un duelo, repuse con actitud modesta y tranquila, pero el general se ha opuesto. ¿Por qué? Preguntó la abuela. Tú, amigo mío, vete. Ya vendrás cuando te llame, dijo Almatre. No puedo soportar a este pelma nuremburgués, a este pelma nuremburgués. El otro saludó y salió sin comprender, naturalmente, el cumplido de la abuela. Permítame, tía, ¿acaso es posible el duelo? Preguntó el general con una risita. ¿Por qué no? Todos los hombres son gallos. Se habrían batido y nada más. Pero vosotros sois gallinas mojadas y naturalmente eres incapaz de defender el honor de tu país. Vamos, llévame. Potapich, da órdenes que siempre haya 2 porteadores a mi disposición. Contrátalos y fija las condiciones. Bastan 2. Solamente tendrán que llevarme por las escaleras. En terreno llano harán rodar mi silla, explícaselo. Y dales un adelanto. Se portarán mejor. Tú estarás siempre cerca de mí. Y tú, Alexis Ivanovich, muéstrame a ese varón del paseo. Quiero conocer por lo menos de vista a ese varón. Vamos. ¿Dónde está la ruleta? Le expliqué que las ruletas estaban instaladas en los salones del casino. A continuación vinieron las preguntas. Hay muchas. Juega mucha gente. Juegan todo el día. ¿Cómo funcionan? Por último le respondí que lo mejor sería ver todo aquello con sus propios ojos y que era muy difícil describirlo así. Bueno, que me lleven inmediatamente allí. Ve tú delante, Iván Ivanovich. Como tía, sin tomarse, como tía, sin tomarse un poco de descanso, perdón, ¿cómo tía, sin tomarse un poco de descanso? Preguntó el general con solicitud. Parecía un poco agitado. Por otra parte, todos parecían un poco embarazados y se miraban de reojo. Probablemente les incomodaba e incluso les avergonzaba acompañar a la abuela al casino, donde sin duda cometería algunas excentricidades, y esta vez en público. Sin embargo, se propusieron acompañarla. ¿Por qué he de descansar? No estoy cansada. Hace 5 días que estoy inmóvil. Luego nos iremos a ver las fuentes, las aguas termales y después esa, ¿cómo dijiste que se llamaba? Praskovia. Praskovia. Esa, esa Pointe, ¿verdad? Sí, abuela, bien por la Pointe. ¿Y qué cosas más hay? Muchas, abuela, dijo Paulina apurada. Resulta que no sabes nada. ¿Dónde estamos? Ya. Resulta que no sabes nada. Marta, ven tú también conmigo, dijo a la camarera. ¿Por qué has de llevarte la tía? Preguntó súbitamente inquieto el general. No es posible, no creo que dejen entrar siquiera a Potapich en el casino. Tonterías. La van a dejar fuera porque es una criada. Sin embargo, es una persona viva. Hace 8 días que estamos viajando juntas y también ella tiene deseos de ver algo. ¿Con quién podría ir si no conmigo? Ni siquiera se atreve a dar un solo paso por la calle. Pero, abuela, ¿acaso te da vergüenza ir conmigo?
Pues quédate en casa que nadie te reclama. Un general, ¿qué cosa? También yo soy general. Además, tampoco tengo necesidad de arrastrar tras de mí a toda esta procesión. Ya me arreglaré con Alexis Ivanovich. Pero Desgriu insistió para que todos formasen parte de la expedición y se entendió en frases amables sobre el placer de acompañarla, etc. Todos se pusieron en marcha. Él es tombé en francés, repidió de Gru al general. No hará sino tonterías. No pude oír más, pero era evidente que lo guardaba alguna intención y hasta es posible que se hiciera ilusiones. Había unos Había unos 500 metros hasta el casino. Tomamos la Alameda de los Castaños hacia el Square, donde dimos la vuelta y entramos directamente al casino. El general estaba un poco más tranquilo porque nuestro cortejo, aunque muy excéntrico, no carecía de dignidad. Y no había nada de sorprendente en el hecho de que una persona enferma y débil, privada del uso de sus piernas, visitara el balneario. Pero, evidentemente, el general le tenía miedo al casino. ¿Por qué una inválida y vieja por añadidura iba a la ruleta? Paulina y Mademoiselle Blanche caminaban una a cada lado del sillón rodante. Mademoiselle Blanche reía mostrando una discreta alegría y de vez en cuando cambiaba palabras triviales con la abuela, de tal manera que ésta acabó llenándola de cumplidos. Por otra parte, Paulina se veía obligada a responder a los innumerables e incesantes preguntas de la anciana, preguntas como estas. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa mujer del coche? Es muy grande la ciudad. Es grande el jardín. ¿Qué árboles son esos? ¿Cómo se llaman esas montañas? ¿Hay águilas aquí? ¡Qué tejado tan ridículo! Mr. Astley, que iba a mi lado, me dijo que esperaba mucho de aquella mañana. Potapich y Marta seguían detrás pegados al sillón. Potapich de frac y corbata blanca, pero con gorra, y Marta, una mujer de unos 40 años, de rojas mejillas, cuyos cabellos encanecían, ya en cofia ya, con cofia, traje de paño y crujientes zapatos de piel de cabritilla. A menudo la abuela se volvía a ellos para dirigirles la palabra. De Gru y el general se habían quedado un poco rezagados y charlaban animadamente. El general estaba muy abatido. De Gru hablaba con aire resuelto. Quizás intentaba levantar los ánimos de su compañero. Era evidente que le daba consejos, pero la abuela había pronunciado ya la frase fatal: no te daré dinero. Es posible que esta noticia le pareciera inverosímil a de Gru, pero el general conocía a su tía. Yo había observado que de Gru y Mademoiselle Blanche continuaban cambiando guiños de ojos. Vi al príncipe y al alemán al final de la alameda. Nos habían dejado tomar la delantera y partieron en otra dirección. En el casino hicimos una entrada triunfal. El suizo y los criados nos testimoniaron la misma solicitud que la servidumbre del hotel. Sin embargo, nos miraban con curiosidad. La abuela ordenó que primero se le diera una vuelta por todas las salas. Cuantos más cumplidos se le hacían, más indiferente se mostraba, pero se informaba de todo. Por último llegamos a los salones de juego. El criado, apostado como centinela ante la puerta cerrada, la abrió inmediatamente de par en par, como desconcertado por la sorpresa. La aparición de la abuela en el salón de la ruleta causó una profunda impresión en el público. En torno a las mesas de la ruleta y en otra que había al final del salón, donde se jugaba el 30 e 40, se apretujaban unos 150 o 200 jugadores.
alineados en varias filas. Los que habían conseguido deslizarse hasta las mesas conservaban firmemente sus posiciones, según la costumbre, y no cedían su sitio antes de haber perdido todo su dinero, porque no está permitido quedarse allí como simple espectador y ocupar gratuitamente el lugar de un jugador. Aunque había muchas sillas colocadas en torno a la mesa, poca gente se sentaba en ella, sobre todo cuando la multitud era compacta, porque permaneciendo de pie se ocupaba menos sitio y se está más cómodo para efectuar las posturas. Las personas de las segunda y terceras filas apretujábanse tras la primera, esperando su turno, pero a veces, en su impaciencia, deslizaban la mano entre los jugadores para colocar sus posturas. También desde la tercera fila se las componían de la misma manera para colocar posturas sobre el tapete verde. Así, cada 10 o incluso cada 5 minutos surgía una discusión en uno de los extremos de la mesa. Por lo demás, la policía del casino era bastante buena. Evidentemente, no podían evitar la aglomeración. Al contrario, estaban contentos cuando había mucha afluencia del público porque con ellos salían ganando. Pero 8 croupiers, sentados en torno a la mesa, vigilaban con atención las posturas. Eran ellos los que pagaban y cuando surgía alguna discusión, la cortaban enseguida. En caso de extremo se recurría a la policía y la cuestión se solucionaba inmediatamente. Los agentes estaban en la sala vestidos de paisano, mezclados entre los espectadores, de manera que no se los podía reconocer. Vigilaban sobre todo a los ladronzuelos y a los profesionales, que son muy numerosos en la ruleta, el ejercicio de cuya industria les es particularmente fácil. En efecto, en todas partes hay que robar metiendo la mano en los bolsillos o fracturando las cerraduras, y en caso de fracasar, cae sobre uno un montón de molestias. Mientras que aquí basta simplemente acercarse a la ruleta, comenzar a jugar y de pronto, ostensiblemente en las narices de todos, meter mano a la ganancia de otro y embolsársela tranquilamente. En, en caso de altercado, el ladrón proclama en voz alta e inteligible que la postura era suya. Si el golpe se ejecuta con habilidad y los testigos vacilan, el ladrón con frecuencia suele conservar el dinero, cuando la cantidad naturalmente es poco importante. De otro modo, habría sido observado por los croupiers o por otro jugador. Si la cantidad no es muy elevada, el verdadero propietario renuncia a veces a continuar la disputa y se retira, temeroso de un escándalo. Pero si se consigue desenmascarar al ladrón, se le expulsa inmediatamente sin miramientos. La abuela contemplaba todo esto desde lejos con una curiosidad ávida. Estaba encantada cuando expulsaron a un ladrón. Trenté, Cuarenté picó un poco con su curiosidad. Era la ruleta que le gustaba, sobre todo cuando la bolita giraba. Por último, quiso ver el juego más cerca. No sé cómo lo hizo, pero los criados de algunos individuos solícitos, casi siempre polacos arruinados en el juego, que imponen su servicio a los jugadores afortunados y a todos los extranjeros. Le hicieron sitio enseguida cerca del centro de la mesa, al lado del croupier principal, y arrastraron hasta allí su sillón. Una gran cantidad de visitantes que no jugaban, sino miraban, principalmente ingleses con sus familias, acudieron inmediatamente hacia la mesa a contemplar a la abuela por encima de los hombros de los jugadores. Los croupiers concibieron esperanzas. Una jugadora tan excéntrica prometía efectivamente algo extraordinario. Una mujer de 70 años, inválida, que deseaba jugar. Era un hecho poco común. Me deslicé hasta la mesa y me instalé al lado de la abuela. Otapich y Marta se quedaron aparte entre la multitud. El general Paulina de Gru y Mademoiselle Blanche
se unieron también a los espectadores. Al principio la abuela miró a los jugadores que la rodeaban. A media voz me hizo rápidas preguntas. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? Le interesó sobre todo un hombre joven sentado al extremo de la mesa y que jugaba fuerte, haciendo posturas de millares de francos, y ya había ganado, según murmuraban los vecinos, unos 40.000 francos que tenía ante él en un montón de monedas de oro y billetes de banco. Estaba pálido, sus ojos brillaban y temblaban sus manos. Jugaba sin contar el dinero y se lo recogía a puñados, y no obstante no dejaba de ganar, y el oro se amontonaba ante él. Los criados se desvivían en torno suyo. Le Alexis, uy, creo que se cortó. llevaron una butaca y despejaron el lugar en todo esto con vistas a una espléndida recreación. ¿Ahí me escuchan? Sí, se está cortando un poquito. Pero bueno, si quieres, termínate hasta el puntito y de ahí te reemplazamos. Ok, algunos jugadores afortunados la dan a veces sin contarla, sacando a manos llenas del dinero del bolsillo. Al lado del joven se había instalado ya un polaco que con actitud respetuosa le hablaba constantemente al oído, sin duda para aconsejarle y dirigir su juego, y naturalmente esperando una remuneración. Pero el jugador apenas le prestaba atención, apostaba a la buena de Dios y continuaba amontonando dinero. Manifiestamente había perdido la cabeza. Hasta Ajá. ahí. Gracias, Ajá, ya. Alexado. Luz, ¿nos podrías ayudar, porfis? Sí, Gracias. la abuela lo observó durante algunos minutos. Dile, dijo de pronto, dándome con el codo. Dile que abandone ya, que recoja su dinero y se largue. Lo va a perder. Lo va a perder todo enseguida, añadió inquieta y casi jadeante de emoción. ¿Dónde está Potapich? Que le manden a Potapich. Díselo, díselo, repetía dándome codazos. Pero ¿dónde está Potachis? Sortés, sortés, comenzó a gritar el joven. Me incliné sobre ella y le dije en voz baja y con energía que no estaba permitido gritar así en aquel lugar, que incluso estaba prohibido hablar como no fuera en voz baja, porque esto molestaba a los que calculaban y haría que nos echaran de allí. Qué lástima, ese hombre está perdido, pero él lo quiere. No puedo mirarlo porque me da pena. Qué estúpido. Y la abuela se volvió a mirar a otra parte. Allí a la izquierda veíase entre los jugadores a una joven dama acompañada de una especie de enano. Ignoro quién era este enano. ¿Sería acaso un pariente de ella o lo había llevado por causar sensación? Ya había observado a esta joven. Todos los días iba al casino a la 1 de la tarde y se iba a las 2 horas justas. Cada día jugaba durante 1 hora. La conocían y le acercaron una butaca. Sacó del bolsillo algunas monedas de oro y algunos billetes de 1000 francos y los colocó tranquilamente, con frialdad, apuntando los números sobre una hoja de papel y esforzándose en descubrir el sistema según el cual se concentrarían las posibilidades en un momento dado. Jugaba grandes cantidades. Ganaba cada día 1000, 2000 y a veces 3000 francos. Nunca más. Y en cuanto los había ganado, se retiraba. La abuela lo observó largo rato. Esa no perderá. Esa no perderá. ¿Sabes quién es? Probablemente una francesa, murmuré. Ah, se reconoce el pájaro en su vuelo. Se ve que tiene afiladas las garras. Explícame ahora lo que significa cada tirada y cómo hay que jugar. Como pude, le expliqué a la abuela el sentido de las numerosas combinaciones de posturas. El rouge et noir, page impair, manque passe y por último, algunos matices en el sistema de los números. La anciana me escuchaba con atención, retenía lo que le decía, hacía nuevas preguntas y se informaba bien. Podía proporcionarle un ejemplo inmediato de cada sistema de posturas, de manera que la lección le retenía fácilmente. La abuela se mostró muy satisfecha.
¿Y qué significa cerro? El croupier principal, el del pelo crespo, acaba de gritar cerro. ¿Por qué recoge todo lo que hay sobre la mesa? Se ha quedado con todo el montón. ¿Qué significa esto? Cerro, abuela, es el beneficio de la banca. Si la bola cae en cerro, todo lo que hay sobre la mesa pertenece, sin distinción, a la banca. A decir verdad, puede salvarse la postura, pero la banca no paga nada. ¿Cómo? ¿De manera que no me dan nada? No, pero si usted ha puesto antes el cerro y sale este número, le pagan 35 veces lo que haya apostado. ¿Cómo? ¿35 veces? ¿Sale a menudo? ¿Por qué estos imbéciles no ponen? Porque tienen en contra 36 posibilidades. ¡Qué absurdo! Potapich, Potapich, espera, yo llevo dinero. Aquí está. Sacó de su bolsillo un hinchado monedero y tomó de él un Federico. Toma, pon esto enseguida al cerro. Abuela, acaba de salir el cerro, le dije, y ya tardará en salir. Arriesga usted demasiado, espere un poco. No digas tonterías, pon esto. Permítame, no saldrá antes de la noche, ni aun cuando apueste usted 1000 veces. Está visto. Tonterías, tonterías. El que tiene miedo al lobo no va al bosque. ¿Qué? ¿Perdiste? Vuelvo a poner. Perdimos también el segundo Federico. Pusimos el tercero. La abuela apenas podía estar quieta en su sitio. Seguía con ojos brillantes la bola que saltaba entre los huecos del platillo giratorio. Perdimos el tercer Federico. La abuela estaba fuera de sí. No podía estar tranquila y golpeaba la mesa con el puño cuando el croupier anunció 36 en lugar de cero. Vaya, dijo molesta la abuela. ¿Saldrá de una vez este maldito cero? Que me ahorquen si no me quedo hasta que este cero salga. La culpa la tiene este maldito croupier de pelo rizado. Con él nunca sale. Alexis Ivanovich, pon 2 monedas a la vez. Pones tan poco que si sale cerrado no ganarás nada. Abuela, pon, no es tu dinero. Puse 2 Federicos. La abuela rodó largo rato sobre el platillo y por último se puso a saltar sobre las casillas. La abuela se estremeció y me apretó el brazo. Y de pronto, cerró, exclamó el croupier. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Dijo la abuela volviéndose vivamente hacia mí. Ya te lo había dicho, ya te lo había dicho. El propio señor me ha sugerido que colocara las 2 monedas de oro. ¿Cuánto me van a dar ahora? ¿Por qué no pagan? Potapich, Marta, ¿dónde se han metido? ¿Y los nuestros dónde están? Potapich, Potapich. Luego, abuela, murmuré. Potapich está a la puerta y no le dejarán entrar. Mire, abuela, le pagan. Cójalo. Entregaron a la abuela un pesado cartucho con 50 Federicos, sellados en un papel azul oscuro, y le entregaron otros 20 Federicos sin envolver. Con la raqueta acerqué todo esto a la abuela. Faites le jeu, monsieur, faites le jeu, monsieur. Rien ne va plus, dijo el croupier, invitando a jugar y disponiéndose a lanzar la bolita. Señor, nos hemos retrasado. Van a poner enseguida. Pon, dijo la abuela agitada. Pronto, no pierdas tiempo, añadió, fuera de sí, dándome violentos codazos. ¿Pero dónde, abuela? Al cerro, otra vez al cerro. Pon lo más que puedas. ¿Cuánto tenemos? ¿70 Federicos? No vayamos con remilgos y pon 20 de golpe. Abuela, sea razonable. A veces está 200 veces sin salir. Le digo que va a perder todo su dinero. Tonterías, tonterías, ponlo enseguida. Sé lo que hago, dijo la abuela que temblaba de nerviosismo. El reglamento prohíbe poner más de 12 Federicos al cerro. Ya los he puesto. ¿Cómo? ¿De veras? Monsieur, dijo dando un codazo al croupier sentado a su izquierda y que se disponía a lanzar la bolita. ¿Combien cerró? ¿Douce? ¿Douce? Me apresuré a explicar la pregunta en francés. Oui, madame, respondió cortésmente el croupier. Del mismo modo que ninguna postura individual debe pasar de los 4000 florines. Es el reglamento, añadió como aclaración. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pon los 12. Le jeu est fait, exclamó el croupier. Giró la rueda y salió el 13. Habíamos perdido. Más, sigue poniendo, decía la abuela. Esta vez no le opuse ninguna resistencia y encogiéndome de hombros, aposté otros 12 Federicos. La rueda giró largo rato. La abuela temblaba, siguiéndola con los ojos. ¿Cree realmente que va a volver a ganar el cero? Me dije mirándola con asombro.
En su rostro brillaba la convicción absoluta de ganar, la firme esperanza de volver a oír gritar el cero. La bola saltó en una casilla. ¡Cerro! Gritó el croupier. ¿Qué te parece? Dijo la abuela, volviéndose a mí con aire triunfante y agresivo. Yo era jugador, lo sentí en aquel preciso momento. Mis brazos y mis piernas temblaban y me palpitaban las sienes. Evidentemente, era extraño que en 10 tiradas hubiese salido el cerro 3 veces, pero no había nada particularmente sorprendente. Yo mismo en la víspera había visto salir el cerro 3 veces seguidas, y en aquella ocasión uno de los jugadores que había anotado cuidadosamente las tiradas en una hoja de papel observó en alta voz que el día anterior, sin ir más lejos, el cerro no había salido más que una vez en 24 horas. Entregaron el dinero a la abuela con la deferencia y atención particulares debidas a la persona que ha ganado fuerte. Recibió exactamente 420 Federicos, o sea, 4.000 florines y 20 Federicos. Le dieron los 20 Federicos en monedas de oro y los 4.000 florines en billetes de banco. Pero esta vez, la abuela no llamó a Potapich. Tenía otra cosa metida en la cabeza. Ni siquiera se rebullía ni temblaba exteriormente. Pero, si puedo expresarme así, interiormente estaba temblando. Toda su atención se había concentrado en un punto, como si tuviese una intención determinada. Alexis Ivanovich dijo que no se podían apostar más de 4.000 florines a la vez. Toma, pon estos 4.000 florines al rojo, decidió. Era inútil tratar de disuadirlo. El platillo comenzó a girar. ¡Rouge! Exclamó el croupier. De nuevo, 4.000 florines, o sea, un total de 8.000. Deja 4.000 aquí y coloca el resto al rojo, me ordenó el abuelo. Una vez más, arriesgué 4.000 florines. ¡Rouge! Anunció de nuevo el croupier. En total 12.000. Dámelo todo. Ya basta. Vámonos. Empuja el sillón. Rouge es rojo, ¿no? Bien, gracias, Luz. Este, bueno, la abuela sale con, ¿cuánto? 12.000 florines, ¿no? Se acabó el capítulo, qué emocionante que es el capítulo, como para que nos hagamos una idea, 8.000 florines equivale a un franco. Un franco es como un dólar y un poquito más estadounidense. 12.000 florines vendría a ser algo así como 1.500 dólares, ¿no? Entonces imagínense en que la abuela de apostar una cantidad de 1 o 2 francos, que vendría a ser 1 o 2 dólares, termina llevándose casi 1.500 dólares, ¿no? En esa noche. ¿Cómo no te va a entrar la excitación del juego así? ¿Qué opinan? ¿Qué tal les ha parecido este capítulo? Y en 1.500 dólares debe ser, no, debía Ese ser tipo, muchísimo. Claro, los florines eran una moneda muy fuerte. Recordemos que la primera dinastía bancaria empieza más o menos en el siglo XII en Florencia, y Florencia justamente se convierte en una gran ciudad a partir de un sistema justamente de comercio y acuñan esta moneda que es el florín, que tenía un peso enorme en Europa, es decir, era la moneda europea, ¿no? Y en ese entonces ya tiene un poder adquisitivo terrible. 12.000 florines era mucho plata, muchísima plata. Además, el florín era acuñado en moneda de oro. No es que era otro, el material del florín era oro. O sea, tenía 12.000 monedas de oro. Sí. Bueno, yo me ha parecido así como, o sea, mientras que escuchaba la lectura, me pareció emocionante. Estaba ahí como se va a apostar, o sea, debe ser una adrenalina tremenda y por eso creo que las personas lo hacen, ¿no? Al escuchar la lectura igual, o sea, y aparte que pues, no lees súper bien, entonces le da ese toque como de entusiasmo, ¿no? Entonces uno está así atento y dice qué va a pasar y como que, claro, o sea, como muy emocionante
Y sobre todo esa personalidad de la abuela, ¿no? Súper decidida, ¿no? Permite que nadie le persona, le convenza de que no apueste. Me pareció tremendo, o sea, debe ser así. Me imaginé estar en el casino, ¿no? Viendo a las señoras. Eh, Pareciera que ella fue, pero una persona súper experimentada en el juego, ¿no? Sabe cómo jugar, y no sé, o es la suerte, no sé, pero, o sea, se unió, se unió, y claro, y ve también me parece una persona que mira al uno, mira al otro, o sea, que es muy observadora. Y claro, me parece muy interesante la personalidad de esta señora, muy, muy distinta, o sea, algo fuera de serie, creo yo. Sí, sí, gracias. Y gracias, mamá. En realidad, justamente la abuela es una personalidad bien fuerte, como tú mencionas, muy decidida, muy desinhibida. A mí me encanta, sobre todo en este episodio también, cuando le reclama al general de por qué no defiende, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Es como, oye, pero es como la parte del orgullo sano, ¿no? De por qué no eres orgulloso de tu ciudad, de tu padre, por qué no le defendiste a él. Y después, claro, llega al casino, observa, mira todo detenidamente. Y lo que me llama la atención de la abuela es que ella ya gana los 12.000 florines y dice, bueno, hasta aquí me voy. Es, co- es esta cuestión. Y Alexei, en cambio, reconoce que él, en cambio, tenía la sensación de sentirse como un jugador, ¿no? Es interesante porque Alexei, en cambio, experimentaba también una serie de sentimientos viéndole jugar a la abuela y la abuela también estaba muy emocionada, pero se logra controlar, ¿no? Es interesante. Claro, era la primera vez que iba. Muy, muy Sí, interesante. sí. Ajá. También la abuela porque le observa a la chica, ¿no? Y pregunta si la chica, entonces ahí le conversa, le dice que ella va todos los días a la 1 de la tarde y en 2 horas ella se repite. Entonces, como que la abuela dice, ella es una ganadora, o sea, está jugando a decir hasta aquí, ¿no? En cambio, todo lo contrario de este hombre que comienza a ganar, la sigue apuesta, pues, o sea, incluso le dice a este botón, no sé cómo se llama, que le diga que ya no, que pare. Entonces, Claro. se enoja. Y ya, pues, dice, ya se va un tonto, o sea, lo va a perder todo. Sí, pues reconoce justamente esa dinámica que es justamente la adrenalina que crea el juego y que produce esta sensación de incapacidad de control, ¿no? La abuela en ese sentido tiene una gran capacidad volitiva, ¿no? Es decir, la voluntad de la abuela no es como el ideal, ¿no? Es decir, es una voluntad dirigida por la inteligencia, no al revés. Y eso es muy interesante. No sé si algún otro comentario, alguien quisiera comentar algo más sobre el tema, algo que les haya impactado. Eh, sí, a mí me sorprendió la primera parte del capítulo. Perdón, Alexis, creo que te ibas a hablar y te corté. Adelante, Luz. Gracias. Bueno, la expresión del carácter de la abuela en un tono más caprichoso, ¿no? Respecto al departamento, la decoración, y todos eran unos imbéciles, todo estaba mal hecho, todo era una tontería. Que revisaras el colchón para ver los chinches de su propia sábana, su propia almohada, para mostrar pues su personalidad, ¿no? Pero como incluso así de caprichosa, los demás se adecuan a ella. El general, después de la requintada, que me gustó, ¿no? Cuando Alexei le comentó cómo fueron las cosas y decirle que, y déjalos, ¿no? Que defenda su honor, que se vayan a duelo, igual son varones, son gallitos, se darán y listo, las cosas avanzarán por ahí. Pero me impactó más esta última escena. Cuando Alexei jugaba, ganaba y perdía y te generaba cierta tensión, pero ahora que la abuela ha jugado, tuvo una mayor descripción de la ruleta de la pelotita, tal vez porque él se la explicaba a ella, ¿no? Y el que sabes que apuesta a algo que no va a salir y que no sale la primera, no sale la segunda y de pronto sale, te llena de emoción. Yo me emocioné, yo le estaba leyendo y decía, la hizo, ya no la volverá a hacer.
La hizo otra vez, no la va a volver a hacer, era increíble. Suerte de principiante, tal vez, ¿no? Pero construyó un clímax que cuando Alexei dijo que él se sentía temblar, yo también sentía esa emoción y de pronto se corta, que es sorprendente lo que tú dices, Dani. La abuela siente toda la emoción, todo el cálculo, toda la experiencia, pero lo corta ahí. A diferencia de que quien puede despertar o avivar una adicción, me, me ha gustado mucho. Pero hay los que están sueltos, ¿no? Respecto a la dinámica con los demás, que imagino que veremos en los demás capítulos. Sin Ujú. embargo, ahora una vez más me ha vuelto a capturar la abuela. Sí. Gracias, Lucy. Qué rica tu comentario de matices, ¿no? Porque como tú mencionas, estas facetas, uno podría perfilar un poco qué personalidad tiene la abuela, eh, y el carácter es fuerte en ella, ¿no? Ese mismo carácter, esa fortaleza como interior, que por otro lado lo sabe manejar muy bien, porque hay una parte de la narración donde, como tú dices, nos hace sentir esta adrenalina y dice, ¿no? Si bien se veía tranquila, por dentro también estaba temblando, es decir, no se puede evadir ese sentimiento que uno tiene frente al azar, frente al juego, pero para y corta, ¿no? Eso es muy interesante. Y yo también comparto contigo ese tema de el sentimiento que produce. La primera vez que yo leí el capítulo, sentí la misma emoción de no poder parar, de no frenar, la alegría también de la abuela ganando, ganando y ganando y ganando, y ahora vuelvo a sentir exactamente igual, ¿no? Sabiendo que ya sabía que la abuela iba a ganar y que iba a parar, no importa, o sea, el sentimiento que te hace sentir la sola narración es la misma. O sea, es esta adrenalina que uno puede llegar a experimentar y que uno experimenta en este tipo de juegos. Imagínense, yo siempre me he puesto a pensar, digo, claro, en estas situaciones donde uno está llevado por la ruleta, por el azar, por la suerte, uno en el fondo apuesta a la nada, sentir esta intuición, la abuela es muy intuitiva, ¿no? Y después de apostar le apuesta al rojo y de nuevo al rojo y así, ¿no? Pareciera que hubiera como una especie de inteligencia de por medio, pero no, en realidad es su intuición, no sé, ya iremos, como tú dices, completando toda la imagen, pero el sentimiento es de ese, ¿no? Y yo creo que es una de las genialidades también de Dostoyevsky, ¿no? Si queremos sentir lo que posiblemente sentiría alguien frente a esta situación, o sería experimentarlo o leerlo, ¿no? Es la fiel imagen de que la lectura también nos ayuda a vivir otro tipo de realidades. Es impresionante realmente. Y sin Alexa, perder tanto dinero. sin perder tanto dinero, sí, tal cual, tal cual. Gracias, oye. Sería bonito, no, tengo ni idea, después les comento, Alexa. Gracias, gracias, genial. A mí me llamó mucho la atención la de por signos de interrogación y admiración. Tiene una manera, como se dice, muy intensa, a la vez emocionante de redactar y de transmitirnos el mensaje. Yo me metí totalmente al casino. Fue bueno ver también cómo es un casino por dentro al inicio, porque ya empecé a imaginarme como estando ahí, ¿no? Fue como, este capítulo fue como contemplar o escuchar una ópera o una sinfonía. Me metí totalmente. Pero es gracias a esta habilidad de Dostoyevsky de, como te digo, de articular los signos de puntuación y todo esto que hemos leído esta noche, ¿no? Es muy emocionante realmente. Y eso por una parte. Por otro lado, también ya me nace mucho el interés de investigar más sobre la ludopatía, ir descubriendo qué es lo que se siente. Yo les cuento una experiencia breve. Cuando fui muy joven, tuve la oportunidad de estar por el Caribe y entré a los casinos y empecé a jugar. El ambiente te absorbe porque es un ambiente como lujoso. Hay barra libre de alcohol, el whisky, todo eso está a disposición. Entonces tú entras en calor, te metes en ese mundo y te sientes importante. Tengas mucho dinero o no, si esa noche tienes lo suficiente para jugar, te has convertido en un hombre importante junto a gente que, entre comillas, se supone que tiene dinero y que por eso apuesta. Entonces es como una sensación de, ah, mira, estoy en un lugar y soy importante.
y también esta sensación de... Hay frases muy populares que dicen, por ejemplo, yo con mi dinero hago lo que me da la gana, hago con mi libertad de decir, tengo protección de o que te da poder el simple hecho de decir eso. Tengo dinero y hago lo que quiero. O si no, por algo estoy pagando. Entonces es como que te empodera el dinero, ¿no? Te da cierto poder. Y en el casino tú puedes jugar de esa manera, creer que eres una persona poderosa, importante y que te vale incluso a veces perderlo porque sabes que puedes volverlo a ganar. O sea, es una sensación, ¿cómo te digo? Eh, algo fantasiosa porque a la final yo lo que he experimentado es que ni se gana ni se pierde. Un día ganas, otro día sales perdiendo, pero a la final la cuenta como que sigue estable o a veces baja. Entonces, creo que es algo más fantasioso, psicológico y quizás sensorial, que lo alimentas con algo de alcohol. Hay chicas bonitas que te acompañan, que te sugieren, que te enseñan a jugar, que te dan la bebida y todo esto. O sea, te tratan súper bien, ¿no? Entonces yo creo que es esa esfera la que te atrapa primero. Y segundo, cuando ganas, pues ya una noche que salgas con dinero, pues a quién no le gusta ganar, ¿no? Por ahí más o menos lo que les puedo compartir esta noche. Gracias, Alexandra. Muy valiosa tu experiencia. Gracias por compartirla, más bien. Claro, esa es un poco la imagen. Me has hecho acuerdo de este pensamiento que tenía Heidegger, ¿no? Que decía esto de 2 siglos de metafísica y lo único que ha hecho es ocultar al ser tras palabras. El arte lo revela, ¿no? Si queremos nosotros describir o explicar a alguien qué es la ludopatía o qué se siente con esta especie de inclinación al juego, claro, le podemos dar mil teorías, ¿no? Podemos hacer muchas exposiciones y decir cómo significa esto, para la psicología es lo otro, pero todo eso ve muy claramente en este tipo de obras artísticas, ¿no? Mejor que llenarle a alguien de palabras y decirle lo que es la ludopatía, mejor decirle que lea El jugador de Dostoyevsky. Va a aprender más, va a sentir lo que es, ¿no? De mejor manera y como tú dices, a través de las experiencias. Entonces, realmente me da mucha alegría que hayas unido tu experiencia porque en realidad nos hace vivir a todos también esta sensación. Yo he ido también a casinos, he apostado muy poco realmente solo por ver qué es, pero me he sentido más bien muy intimidado, ¿no? No he sentido esta adrenalina que sienten los jugadores, pues tampoco porque no he ido con mucha plata y no me han tratado tan bien. Pero bueno, en fin. Ahora hay otro tipo de ludopatías que se ven más bien en los juegos virtuales de apuesta, ¿no? Eso yo veo muchísimo en la universidad. Amigos que juegan todo el tiempo a apostar por partidos de fútbol y, en fin, bueno, ya hablaremos quizá un poquito más del martes de ese tema. No sé si hay algún otro comentario más para irnos despidiendo por hoy. Sí, nos estamos alargando un poquito. Yo quería decir algo en cuanto a esto de la ludopatía. Dale, Ricky. Bueno, entiendo que esto ya se convierte luego en una enfermedad, ¿no? Pero creo que un psicólogo nos podría explicar de mejor manera. Sin embargo, yo entiendo que esa descarga de adrenalina, eso que nosotros sentimos, porque tenemos en en el hemisferio, a ver, cómo se llama esto en el prefrontal, donde Ujú, se acumula la dopamina, que es ¿cómo decir? La parte cuando tú tienes una satisfacción de hacer algo y ahí te viene la descarga de la dopamina, entonces te hace sentir bien. Eso creo que tiene mucho que ver con el vicio del juego y con muchos vicios sobre todo, o sea, exactamente con cualquier parte del vicio, porque si por ejemplo tú estás, qué sé yo, pintando o estás cantando, eso te viene una descarga de dopamina que te hace sentir muy bien,
te gusta y entonces la repites y la repites para que ese sentimiento de satisfacción te llegue con más frecuencia. Y buscas otra forma de sentir lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasa con el alcohol, con las drogas, con con alguna bebida que sea energética, por ejemplo. La liberación de dopamina te hace sentir tan bien que quieres repetirlo y repetirlo y repetirlo y se convierte luego ya en un vicio. Es lo mismo con el juego. Estás jugando algo y la recompensa es la ganancia. Estás ganando y ganando y ganando, entonces te envicia el juego por esa descarga de adrenalina, la dopamina que te da, que te genera el ganar una cierta cantidad. Lo que hacía la abuela es controlar eso y es bastante, para mí sería bastante difícil, ¿no? Ujú. Ver tanto, lo mucho que ganaste y recoger tus cosas e irte a la casa. Uno, un mortal cualquiera diría, obvio, invertamos un poquito más a ver si gano más. Y después vas perdiendo, inviertes un poquito más a ver si recuperas y vas perdiendo y muchas veces te vas con las manos vacías. Entonces, en este punto, la abuela sí fue bastante controlada, ¿no? En ese sentido. Es eso lo que quería aportar con respecto a la lectura de hoy. Gracias, Ricky. Sí, es muy valioso lo que tú dices. Justo el martes vamos a hablar un poquito sobre cómo funciona la ludopatía y las conexiones fisiológicas que tienen para un poquito entender este fenómeno que es tan interesante, ¿no? Y claro, como tú dices, la liberación de dopamina más la adrenalina y la noradrenalina del momento del juego genera un alto contenido en el organismo de mucho movimiento, no solamente neuronal, sino también sanguíneo, ¿no? Porque está íntimamente conectada, por ejemplo, el tema de la adrenalina y la noradrenalina, con el hipotálamo, ¿no? Y a la vez del hipotálamo conecta con la glándula hipófisis, encargada de la segregación de este tipo de hormonas, y eso corre por el torrente sanguíneo y la sensación, las emociones que uno siente son muy fuertes, de mucho impacto, ¿no? Por eso es una de las razones que nosotros vamos a encontrar si vamos a un casino, por ejemplo, gran cantidad de personas ancianas, adultas mayores, porque precisamente como el organismo segrega gran cantidad de adrenalina y de noradrenalina, esa sensación, ¿sí? Es mucho más difícil sentir al día cuando somos más viejitos. Entonces, en gran parte la gente que vaya al sentir esto, podemos nosotros decir que está conectada con el sentimiento de vida también, de arriesgar, ¿no? Con la emoción que uno puede tener. Y eso explica también por qué hay una gran cantidad de población adulta mayor que está en los casinos. Yo me acuerdo en Perú haber entrado a algún casino y encontrarme lleno de personas ancianitas, ya que estaban, juegue, juegue. Uno dice que capaz que es por la jubilación, que ya no tiene nada que hacer. Sí, en parte, pero en parte también porque les hacen experimentar una serie de emociones que se conectan directamente con esta segregación de glándulas que ya no funcionan de la misma manera de jóvenes que de ancianos, ¿no? Entonces es interesante, ya la veremos con más detalle. Y claro, eso conecta mucho también con un sistema psicológico que lo analizaremos en la ludopatía, que tiene que ver sobre todo con la satisfacción, ¿no? Hay dimensiones de la satisfacción humana que conectan más con unas cosas que con otras, ¿no? Y eso es muy interesante como irlo analizando. Así que bueno, Ricky, gracias por traer ese comentario. Y si pueden por ahí consultar cómo funciona el sistema justamente que va de tálamo, hipotálamo, que conecta con la hipófisis y que también tiene una conexión directa, no nos olvidemos, con la parte del riñón y toda esta situación que nos podría nosotros causar todas unas sensaciones intensas, sería bonito. Les recomiendo que lo tengan ahí en cuenta. Muy bien, gente, nos veremos el día martes. Descansen, cuídense, bonito fin de semana y que la pasen súper chévere. Nos vemos. Muchas gracias.